El sionismo no ha sido política ideológicamente homogéneo y a lo largo de su historia aparecieron distintas corrientes. El mal llamado sionismo socialista o laborista es una de las corrientes políticas más romantizadas del sionismo. Los kibutz y la Histadrut son la joya de la corona de esta clase de sionismo y han servido para dar un carácter supuestamente socializante a Israel. Sin embargo, los kibutz y la Histadrut demostraron ser dos de los pilares más importantes de la colonización sionista de Palestina. Así que en este vídeo os voy a hablar de los kibutz y la Histadrut y de su verdadero carácter colonialista. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Los sionistas de izquierdas, los autodenominados socialistas y laboristas se acogen a la existencia de los kibutz, a la central sindical Histadrut y a la participación y peso del Estado en la economía israelí para vender el relato de que Israel ha tenido un carácter socializante o que ha estado encaminado al socialismo. No obstante, la mera existencia de formas colectivas de vida y de trabajo, una potente estructura sindical y que el Estado participe en la economía no convierte en un Estado en socialista. Todo esto puede ser compatible con el capitalismo y la economía de mercado. Además, sumándole el carácter nacionalista y sobre todo colonial del proyecto sionista, el supuesto carácter socialista o socializante de Israel cae por su propio peso. El tiempo ha demostrado que los kibutz y la Histadrut fueron dos instrumentos muy importantes para la colonización sionista de Palestina. No solo eso, la clase de colonialismo practicado por los sionistas ha sido un colonialismo de ocupación, de asentamiento o de sustitución. Pero el sionismo izquierdista supo dar con una novedosa forma de colonizar revistiéndose de socialismo. Es más que necesario desmontar los kibutz y la Histadrut porque precisamente el sionismo de izquierdas lo ha usado para ganarse el favor y el apoyo de la izquierda internacional. Así que vamos a ello. Primero os voy a hablar sobre los kibutz y luego de la Histadrut. 1. Los kibutz. Los kibutz son comunas agrícolas en el que los colonos judeo-sionistas deciden vivir conjuntamente en distintas comunas y trabajar colectivamente la tierra. Los kibutz han sido, como dice Juan Maestre Alfonso, la máxima expresión del pensamiento utópico israelí a la vez que célula fundamental para la creación del Estado judío. En su origen, los miembros de los kibutz decidieron vivir una vida igualitaria en el que los medios de producción pertenecían al colectivo y los recursos obtenidos eran compartidos por la comunidad. De la misma manera, los ingresos que conseguían los miembros del kibutz se destinaban a un fondo común para el beneficio de todos los miembros. Durante décadas, el principio básico de los kibutz era: cada individuo aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. En cuanto a la organización y el funcionamiento interno de los kibutz, he de decir lo siguiente. El órgano máximo del kibutz es la Asamblea General y se encarga de aprobar los planes económicos del kibutz, los gastos, las inversiones y los nuevos proyectos. También tiene el poder de admitir a nuevos colonos o expulsar a los que ya se encuentran integrados. A su vez, la Asamblea General elige la Secretaría General compuesto por un secretario general, el tesorero, el encargado de las relaciones exteriores, el coordinador de compras, el coordinador económico y el de asuntos internos. En su origen, intentaron que estos cargos fueran rotatorios para evitar la burocratización. Todas estas características del kibutz aparentemente puede acercarlos a las tesis del Estado comuna o las distintas formas de cooperación defendidas por los marxistas. Pero, si se indaga en la historia de los kibutz y en su base económica, nos podemos dar cuenta del verdadero carácter del kibutz. Los kibutz se crearon durante la segunda Aliyá, es decir, durante la segunda emigración masiva de judíos a Palestina. Estos judíos provenían del Imperio ruso y huían de los pogromos y de la judeofobia que se desató en el país a principios del siglo pasado. Una buena parte de estos nuevos colonos simpatizaban con las ideas socialistas que tomaron fuerza en Rusia y los sionistas se acercaron a las organizaciones izquierdistas del sionismo como lo era el Partido Poalei Zion, Trabajadores de Sion en castellano. El primer kibutz fue el kibutz de Degania, que se creó entre 1909 y 1910. Pero la idea sionista de organizarse en comunas no vino por casualidad, sino que estuvo condicionado por la clase de asentamientos sionistas que se estaban creando en la primera fase de la colonización, por razones económicas y por los principios que cogieron fuerza entre los sionistas laboristas al llegar a Palestina. Se debe tener en cuenta que los primeros colonos judíos que llegaron a Palestina lo hicieron gracias a los grandes burgueses y filántropos judíos como los Rothschild o
Moses Montefiore. Estos primeros asentamientos que se crearon en Palestina no se parecían en nada a los kibutz, porque eran asentamientos puramente coloniales, con la intención de cumplir con los intereses capitalistas de estos grandes burgueses que los habían financiado. Desde el principio, los colonos asimilaron el principio de la redención de la tierra. Según estos colonos, y las siguientes generaciones también, Eretz Israel había estado habitado por ocupantes árabes que no se habían preocupado por desarrollar la tierra. Ahora, los supuestos habitantes originarios habían llegado a la región para liberar la tierra, o mejor dicho, para redimirla y purificarla. A la compra de tierras a terratenientes otomanos y absentistas, desplazando a los campesinos palestinos, le llamaron redención de la tierra, que es una forma mística de ocultar la colonización. Pues bien, los grandes burgueses judíos que habían financiado el asentamiento sionista en Palestina no tardaron en condicionar la financiación a la rentabilidad de los mismos, y para cumplir con la exigida rentabilidad, los colonos no podían crear asentamientos rentables y beneficiosos económicamente hablando si empleaban únicamente mano de obra judía. Así que, en las primeras fases de la colonización sionista, no fue extraño que los palestinos fueran contratados como mano de obra barata. Pero, con la segunda alía y la llegada de nuevos colonos, llegaron las nuevas ideas a Palestina. A la idea de la redención de la tierra se le sumó el aboda ibrit, trabajo hebreo en castellano. Las exigencias de los Rothschild y compañía generaron reacción entre los colonos que comenzaron a exigir que se fomentara el trabajo hebreo por encima del palestino. Los colonos sionistas no habían llegado a Palestina de vacaciones o para trabajar por los intereses de la gran burguesía judía. Los sionistas llegaron a Palestina con la intención de crear un Estado judío. Para construir dicho Estado, la comunidad judía debía crear primero una base material y económica puramente judía. Sin esta premisa, el futuro Estado judío no funcionaría. De ahí que lanzaron campañas para crear una economía puramente judía, desplazando la mano de obra nativa. A esto hay que sumar la llegada de las ideas socialistas y laboristas a Palestina. En este punto de la historia aparece Aaron David Gordon, el cual fundó la organización Hapoel Hatzair, el joven obrero, y recogió los principios de la redención de la tierra y del trabajo hebreo para dar con un nuevo principio que es la conquista del trabajo, también conocida como la religión del trabajo. Según Gordon, los judíos debían retornar a la tierra y trabajarla con sus propias manos, desarrollando una conexión espiritual y física con la tierra de Israel. El pensamiento gordoniano estaba influenciado por la idea tolstoyana de que un pueblo no puede ser libre si no produce su sustento por sí mismo, por lo que hizo énfasis en el trabajo manual como un medio para la regeneración nacional y personal de los judíos e implicaba no solo un retorno a la tierra, sino también un esfuerzo por establecer una economía autónoma y autosuficiente basada en el trabajo judío. Los seguidores de Gordon comenzaron a trabajar la tierra con la intención de crear el futuro Estado judío desde cero. A pesar de que los planteamientos de Gordon fueron encubiertos por una retórica socializante, la puesta en práctica demostró el verdadero carácter exclusivista, segregacionista e incluso racista. El trabajo hebreo y la conquista del trabajo no incluía a los palestinos, de ahí que los seguidores de Gordon exigieron a los directivos de las empresas de Rothschild que no contrataran palestinos y llegaron incluso a organizar boicots y huelgas contra estas empresas. La contradicción existente entre los intereses de los grandes capitalistas judíos que habían financiado los primeros asentamientos coloniales y los intereses de los colonos que querían crear una economía puramente judía autogestionada chocó y los colonos dieron con una nueva forma de asentamiento, el kibutz. En verdad, el kibutz es la culminación de la redención de la tierra, del trabajo hebreo y de la conquista del trabajo. Tras la creación del kibutz de Degania, se creó un importante movimiento que abogó por crear kibutz a lo largo y ancho de la Palestina otomana. Ahora bien, estaría incurriendo en un grave error si no mencionara los factores materiales que propiciaron la aparición de los kibutz. En general, son dos. 1. La necesidad de crear un sector productivo que estuviera cerrado al mercado de trabajo competitivo, es decir, a los trabajadores árabes más baratos. 2. La necesidad de un asentamiento colectivo en la tierra en un contexto en el que los asentamientos basados en familias nucleares eran especialmente difíciles de mantener debido a la densidad y, a menudo, hostilidad de la población local. Esto es, por un lado, los kibutz se crearon para dar con una vida económica puramente judía y autogestionada que excluía a los palestinos. Por otro lado, los kibutz eran más beneficiosos económicamente para
los colonos, ya que mantener un asentamiento partiendo de la familia era mucho más costoso e incluso más difícil de defender. El colectivo proporcionó protección y estabilidad económica. Los kibutz no se financiaron a consecuencia del duro trabajo hebreo que los colonos de la Segunda Alía defendían, para nada. Los kibutz fueron financiados por el Fondo Nacional Judío, el cual es un organismo financiero de la Organización Sionista Mundial encargado de comprar tierras en Palestina. Este instrumento financiero, puramente capitalista, cuyo único fin era comprar tierras en Palestina para entregárselas a los colonos, demuestra el origen capitalista de los kibutz, porque, a diferencia de otras experiencias comunales que se han dado a lo largo de la historia del movimiento obrero, los kibutz tuvieron el apoyo del capital sionista. Otra característica que elimina cualquier atisbo de socialismo es que los kibutz son puramente judíos. Los palestinos, y en general cualquier no judío, no puede formar parte del kibutz. Las distintas formas comunales que han defendido los comunistas, socialistas o incluso los anarquistas no hacían diferencia entre nacionalidades, etnias o religiones. La única diferencia era la de clase. Pero en el caso de los kibutz, la cuestión de clase era superada por los objetivos de la colonización: desarraigar a los palestinos de sus tierras y excluirlos de la economía. Es más, si indagamos en las cuestiones económicas, nos vamos a dar cuenta del verdadero carácter exclusivista y colonial del kibutz. Estas comunas agrícolas agruparon a los colonos, creó una economía judía y puso en primer plano la creación de una vida política igualitaria judía. Pero, objetivamente hablando, los kibutz fueron circuitos económicos cerrados exclusivamente judíos en el que los palestinos han sido apartados de las relaciones de producción. Al huir de la búsqueda del máximo beneficio y de la rentabilidad, los colonos que vivieron en los kibutz se vieron en la situación de no tener que depender de la contratación de mano de obra nativa, posibilitando así la creación de una economía judía. Al crear todo un circuito de producción, distribución y consumo cerrado judío, los palestinos eran excluidos de las relaciones de producción y solamente les dejaban un único camino: ser desarraigados de las tierras que anteriormente trabajaron. Por eso mismo, Israel Shanak, superviviente del Holocausto y presidente de la Liga por los Derechos Humanos y Civiles de Israel, dijo lo siguiente acerca de los kibutz: la organización israelí que practica en mayor grado la exclusión racista es el kibutz. La mayor parte de los israelíes han sido conscientes desde hace tiempo del carácter racista del kibutz, no solo contra los palestinos, sino contra todos los seres humanos que no sean judíos. Los kibutz han resultado ser un pilar muy importante de la colonización sionista, porque esta colonización, al ser un colonialismo de ocupación, cumplió con el objetivo de sustituir a la población nativa por colonos y la economía local por la colonial, disfrazada de igualitarismo y falso socialismo. No hay más que ver que muchos de los kibutz que se crearon tras la creación del Estado de Israel se crearon sobre las tierras de las que fueron expulsados los palestinos durante la Nakba. Otro ejemplo claro de que los kibutz forman parte del colonialismo de ocupación sionista es que la Brigada Nahal de Israel ha ayudado a crear kibutz en zonas fronterizas para continuar con la expansión del Estado de Israel y para presionar a los palestinos que viven en los territorios ocupados. Aunque dentro de los kibutz no se reprodujeron las relaciones de producción capitalistas, ya que no imperaba el trabajo asalariado, la relación estrecha de los kibutz con el Estado y el mercado israelí le dan un carácter capitalista a los mismos. Con el tiempo, el funcionamiento igualitarista de los kibutz entró en contradicción con el funcionamiento puramente capitalista del Estado de Israel. Los beneficios obtenidos por estos kibutz eran insuficientes para mantenerse, por lo que el Estado y la agencia judía los ha mantenido a base de subvenciones. Aparte de esto, con las dinámicas neoliberales, los kibutz no tardaron en introducir la idea del máximo beneficio y para ello crearon incluso fábricas en las que contrataban mano de obra nativa para optimizar los costos. Con la derrota del sionismo laborista por el sionismo revisionista de Menachem Begin en 1977, estas formas comunales experimentaron un proceso de privatización. Algunos kibutz han sido desmantelados, mientras que otros se han reducido a meras formas de convivencia comunal, donde la producción colectiva es inexistente y los miembros de los kibutz han de salir fuera
fuera a trabajar. De la misma manera, las casas, las herramientas y algunas parcelas de tierras fueron privatizadas, acabando de facto con el modus vivendi igualitario. La privatización de esos kibutz tampoco fue ningún trauma para Israel, porque pese a la maximización de la experiencia comunal, estos nunca fueron más del 10% de los asentamientos de Israel. 2. La Histadrut. La Histadrut es el otro pilar del sionismo izquierdista y un elemento fundamental en la historia de la colonización sionista. La Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, más conocida como la Histadrut, es la gran central sindical que funcionó durante el mandato británico de Palestina y en el actual Estado de Israel. Los sionistas de izquierdas presentan la Histadrut como un gran sindicato que ha defendido los derechos de los trabajadores judíos, pero este pseudo sindicato, como el resto de las organizaciones existentes en Israel, tiene el sello del sionismo y está supeditada a los intereses de la colonización sionista. En teoría, los primeros sindicatos europeos se crearon en el marco de la contradicción capital-trabajo y para llevar a cabo la lucha económica en defensa de la clase trabajadora. Sin embargo, la Histadrut no nació a causa de esta contradicción, sino por la necesidad de llevar a buen puerto la colonización sionista y con el único objetivo de consolidar las bases económicas para la creación del Estado judío. De ahí que la Histadrut haya sobrepasado las meras funciones sindicales y ha sido uno de los pilares del sionismo. La Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel se creó en 1920. Las organizaciones sionistas de izquierdas como Ahdut Avoda, Unidad Laboral, y Hapoel Hatzair, el Joven Obrero, hicieron varios intentos para crear una organización unificada que representara a los trabajadores judíos, pero no fue hasta 1920 cuando los esfuerzos de estas dos organizaciones dieron sus frutos. El primer secretario de la Histadrut fue Ben Gurión, que en 1948 se convirtió en el primer ministro de Israel. La historiografía oficial defiende que la Histadrut se creó para representar a los colonos y defender sus derechos laborales. Sin embargo, la verdad histórica demuestra que la Histadrut se creó para poner en práctica el principio de la boda hibrid, el trabajo hebreo, y fomentar la introducción de los judíos en la economía, apartando a los nativos. Desde su fundación, la Histadrut se fijó dos objetivos: fomentar el boda hibrid y promocionar el Totzeret Haaretz, o los productos judíos, que es lo mismo. Estos dos objetivos concordaban plenamente con el plan sionista de crear una economía exclusivamente judía, porque el trabajo hebreo implicaba excluir a los palestinos de las relaciones de producción, y los productos judíos implicaba boicotear los productos locales y que no fueran consumidos por la comunidad judía. Aunque los sionistas traten de ocultar estos hechos, la verdad es que al apostar por sustituir a los trabajadores palestinos por los colonos judíos y al lanzar campañas en contra de los productos árabes, no hacían otra cosa que dinamitar la vida económica de los nativos y en la práctica alejaba a la Histadrut de llevar a cabo la lucha económica para defender a los trabajadores judíos y sustituía la lucha de clases por la lucha contra la mano de obra palestina. Por ejemplo, David A. Cohen, antiguo director de la empresa Solel Bonet, pavimentación y construcción, propiedad del Histadrut, describió el nefasto trabajo que realizaban los sindicalistas judíos en contra de los palestinos. Él aseguró que la Histadrut trabajó activamente para no introducir a los palestinos en el sindicato. Instaban a las amas de casa judías a que no fueran a los mercados árabes para comprar productos. Incluso llegaban a romper los productos que compraban los judíos a los árabes. Hacían guardia en las huertas para evitar que los palestinos trabajaran en ellas o incluso saboteaban la producción agrícola nativa rociando con queroseno los alimentos. Con el tiempo, las actividades de estos sindicalistas fueron a más e intentaron absorber a los distintos pequeños sindicatos que se organizaron en la Palestina británica. Un caso bastante llamativo es el caso del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles, Correos y Telégrafos, la cual era una pequeña organización sindical de corte izquierdista compuesta por trabajadores árabes y judíos. La Histadrut hizo todo lo posible para absorber este pequeño sindicato y cuando lo hicieron, expulsaron a los palestinos que formaban parte porque el Histadrut era exclusivamente judío y, como no, sionista. Cuando digo que el Histadrut es un pseudo sindicato, no lo digo por casualidad, lo digo porque, aparte de sustituir la lucha económica, que forma parte de la lucha de clases,
por la lucha contra la economía palestina, llegaron a actuar como verdaderos esquiroles con tal de perjudicar a los palestinos. En 1936, el Comité Nacional Árabe convocó una huelga general para denunciar los ninguneos a los que eran sometidos los palestinos por parte de los judíos. La Histadrut aprovechó el momento para hacer un favor a las autoridades británicas, cubriendo los puestos de trabajo que dejaban los huelguistas árabes con mano de obra judía. No solo eso, cuando los huelguistas paralizaron el puerto de Jaffa, los sionistas usaron Tel Aviv como puerto alternativo para que la economía del mandato británico de Palestina no se viera afectada por la huelga general. Esto es, la Histadrut hizo todo lo posible para crear dos economías distintas dentro del mandato británico de Palestina, una economía judía y una economía palestina. Otra razón para dejar de considerar a la Histadrut como un sindicato es que a lo largo de su historia sobrepasó con creces las funciones sindicales. Los miembros de la Histadrut participaron activamente en la creación de la organización paramilitar Haganá y en la creación del Partido Laborista Sionista Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, más conocido como el Mapai. Aparte de esto, la Histadrut violó todo principio sindical y actuó como una gran empresa dentro del esquema capitalista. La Histadrut llegó a ser uno de los máximos empleadores de Israel y en 1960 controlaba el 21% neto de la producción nacional. Aunque pueda parecer extraño, este supuesto sindicato sionista, gracias a su brazo económico llamado Hebrat Abodin, Sociedad de Trabajadores, tenía empresas en su propiedad. Las empresas más destacadas del Histadrut son las siguientes: el banco Apoalim, uno de los bancos más grandes de Israel; Kupat Cholim Clalit, un importante sistema de atención de salud; Core Industries, un holding que controlaba cientos de empresas del Histadrut hasta su venta en 1991 para reducir la deuda de la organización; y empresas de armamento como Tadirán y Soltán, que suministraron armas al gobierno sudafricano durante el apartheid. Que el Histadrut acabara siendo una gran empresa primero en la Palestina británica y después en el Estado de Israel no es ninguna casualidad, ya que, a falta de una verdadera clase capitalista que invirtiera en la economía que estaban creando los colonos judíos en la Palestina británica, esta central sindical se convirtió en una clase de burguesía sustituta. La máxima paradoja del Histadrut es que, a la vez que decía representar a los trabajadores judíos y defendía sus derechos laborales, era el dueño de los principales medios de producción. En esta situación, los trabajadores judíos veían cómo el Histadrut era a la vez su sindicato y su patronal, lo que les dejaba desamparados en la lucha económica. Y se han dado casos muy extraños en el que los trabajadores israelíes han llegado a ir a la huelga en contra de su sindicato, que a la vez es su patrono. Por eso mismo, se debe rechazar de plano a la Histadrut como un sindicato y entenderla como una gran central capitalista que actuó como una burguesía sustituta y que desempeñó la labor de armonizar las clases sociales, apagando completamente la lucha de clases. Antes os he dicho que los palestinos no podían ser miembros de la Histadrut, y esto es cierto y demuestra el carácter exclusivista de esta central sindical, pero con el tiempo han ido cambiando esta política. A partir de 1959, los mal llamados árabes israelíes, que son los que permanecieron dentro de las fronteras de Israel tras la guerra árabe-israelí de 1948, se les aceptó en la Histadrut y fueron confinados a una sección especial dentro de la organización sindical. Hoy, los gazatíes y los cisjordanos que trabajan dentro de Israel pueden afiliarse a la Histadrut, pero tienen muy difícil ser miembros de pleno derecho. Eso sí, los palestinos de Gaza y Cisjordania no pueden entrar a la Histadrut. Así que vemos que en realidad los kibutz y la Histadrut han sido herramientas fundamentales para llevar a cabo la colonización sionista de Palestina, abogando por la creación de una vida política, social y económica puramente judía, excluyendo y apartando a los palestinos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hiciera un vídeo centrándome en los principios ideológicos del mal llamado sionismo socialista y que los desmonte? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!